Ahí me figura que está grabando, Laura. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches. Yo soy la arquitecta Laura Gurría y lo que me ha encargado Claudio es esta teórica, que en realidad es para plantear una interfase entre lo que fue producción edilicia 1 y lo que vamos a transcurrir en producción edilicia 2. Esta clase yo la he renombrado como materia, sistemas y procesos constructivos, estudios de casos de arquitectura reciente sudamericana. Aguarden un segundo porque hubo un error y se abrió otra clase. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, ahí está. Ahí sí. A ver ahora. Ahí está, ahora sí, perdón. A través del recorrido de las distintas materias que ustedes ya cursaron en la carrera, pudieron ir incorporando diversas variables que les van a permitir producir un buen proyecto de arquitectura. Algunos autores, como César Pelli, denominan a esas variables conexiones, y en su libro Observaciones sobre la arquitectura plantea que las mismas son 8. Como podemos ver en esta diapositiva, algunas de ellas ya las tienen bastante incorporadas, pues son parte de los programas de muchos trabajos prácticos que han transcurrido en la carrera. El tiempo, que no solo se refiere a la fecha de encargo del proyecto o de final de construcción del mismo, sino también al tiempo experiencial, ¿sí? A partir del momento en que ya se empieza a utilizar, va a transcurrir toda una historia ese edificio, y a eso se refiere. El lugar, que no solo tiene que ver con el terreno de implantación, sino que tiene que ver con el lugar donde se ubica el mismo, la ciudad, el país, la topografía, el clima, todas esas connotaciones. Luego tenemos el propósito, que tiene que ver con la función que va a cumplir esa obra, la cultura, que es el contexto sociocultural, digamos, donde se va a insertar, y nuestro público, ¿sí? Que no solo es el comitente, sino la sociedad que va a convivir con esa obra. Después tenemos algo que se ha planteado menos dentro de la carrera, que es el uno mismo, que es la posición frente a la disciplina que cada uno de ustedes tiene al momento de proyectar. Y después el proceso de diseño, como relación entre momento de proyecto y momento de ejecución, que es una relación ya incorporada en el transcurso de producción edilicia 1. La construcción como relación entre materia, material, sistema constructivo y proceso de obra, ¿sí? Que también abordamos en producción edilicia 1, pero sobre lo cual vamos a profundizar en el transcurso de edilicia 2. Entonces, cuando terminen de cursar esta materia, tendrán internalizada todas esas conexiones, de manera tal que cuando tengan que resolver un encargo profesional podrán hacerlo poniendo en relación a todas ellas y ya no parcialmente. Pues como indica Piñón, el proyecto de arquitectura tiene por objeto la construcción concreta del edificio. Entonces, lo que ustedes van a generar es un proyecto construible. Desde el taller también les proponemos tomar una actitud más analítica, participativa, creativa y propositiva. Una actitud que podría ser, en palabras de Walter Gropius, liberar de trabas la imaginación, oponiéndose con objetividad a toda reproducción o imitación de las concepciones de otras personas, jerarquizando la creatividad. Siendo conscientes, como nos plantea Juan y Palasma, que un edificio es a la vez un objeto hecho de utilidad, materia y estructura, y una evocadora metáfora espacio-temporal existencial.
a lo que agrega: un edificio no es un fin en sí mismo, un edificio altera y condiciona la experiencia humana de la realidad. Enmarca, estructura, articula, relaciona, separa y une, facilita y prohíbe. Y las experiencias arquitectónicas profundas son acciones, no objetos. Teniendo en cuenta esto, vamos a revisar cómo juegan todas estas conexiones en diversas obras de arquitectura reciente, haciendo especial énfasis en las conexiones referidas a la construcción, relación entre materia, material, sistema y proceso. Para lo cual es necesario tener en claro a qué nos referimos con cada uno de estos términos. Al respecto, Alberto Sato nos aclara que la primera, materia, refiere a la sustancia, y la segunda, material, a la práctica social de cada disciplina. También nos dice que la arquitectura se hace con materia y los edificios se hacen con materiales. Con relación a sistema, si consultamos el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que esa palabra proviene del latín sistema con Y y significa conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. En tal sentido, Jacques Derrida afirma que un sistema es un objeto complejo cuyas partes o componentes están relacionadas de modo tal que el objeto se comporta en ciertos aspectos como una unidad y no como un mero conjunto de elementos. Asimismo, proceso también deriva del latín processus y significa conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Los arquitectos realizamos operaciones artificiales y es importante que sepamos cómo vamos a proceder en la construcción de una obra. James Strike afirmaba que hay un proceso de diseño donde el arquitecto debe poner la construcción del edificio por encima de la solución física concreta, y también refería a un proceso constructivo. Para ello tomaba palabras del ingeniero Pierluigi Nervi, quien indicaba que dicho proceso reúne el trabajo manual, la organización industrial, las teorías científicas, la sensibilidad estética y los grandes intereses económicos. Esto último es sobre lo que va a versar esta materia a lo largo de todo el año. Entonces, es importante comprender que con un mismo material se puede trabajar de manera diferente, que con un mismo material se pueden plantear sistemas constructivos distintos y también distintos procesos de obra. También vamos a referir en esta clase al proceso de diseño, momento de reproyecto en relación al momento de ejecución, teniendo presente aquella afirmación de Strike a la que acabo de aludir. Y también el uno mismo, tratando de dilucidar mediante este recorrido cuál es la posición de sus creadores frente a la arquitectura, de manera tal que los lleve a reflexionar cuál es la de ustedes. Para este recorrido he tomado 3 obras sudamericanas ubicadas en el Cono Sur, en diferentes países, proyectadas por distintos profesionales, ejecutadas en entornos muy distintos, con propósitos, escalas, materiales, sistemas constructivos y procesos de diseño y de obra diferentes. Vamos a comenzar el recorrido como si fuera un viaje en nuestro país, revisando una obra de la arquitecta Griselda Baglian, que es fundadora del Estudio Bach, ubicada en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, y está terminada de construir en el año 2014. Es la obra de menor tamaño que voy a mostrar, pues tiene 360 metros cuadrados. Se trata de la Casa Scout, un edificio destinado a albergar las actividades que desarrolla esta agrupación. A partir de ahora, todas las obras que muestre van a tener una diapositiva diseñada de esta manera, donde estará el momento de proyecto y el momento de ejecución y qué cuestiones se consideraron en ambos momentos, pero las flechas indican que fue en forma relacionada, fue un ida y vuelta. Y bueno, este formato quizás le pueda servir para revisar todas las obras que tengan que analizar de ahora en más.
Como punto de partida fue fundamental analizar en esta las actividades que desarrolla el grupo Scout, las formas de habitar, de jugar y de educar que tienen. A esto se le sumó la investigación y debate grupal en relación a la premisa de que la obra respetara el medio ambiente y el entorno. Bueno, esto del proceso de investigación y debate grupal es así como el uno mismo de este estudio, ¿sí? Si bien la arquitecta Valiant es la que lo dirige, ella concibe que el trabajo es grupal y que las decisiones y los aportes son grupales. No importa que venga de un arquitecto asociado, de un colaborador o de un estudiante que está haciendo una pasantía. Ellos partieron de la idea de generar un espacio integrador. El mismo se define alrededor de un área central conformada por patios y vacíos en doble altura que generan un espacio interior que es protagonista. A lo alto de todo el edificio está este espacio y sobre él se expanden actividades o bien miran algunos ambientes y otros balconean. Las losas de cada nivel están dispuestas como bandejas alternadas y en cada nivel se ubican las diferentes ramas Scout que están organizadas según grupos etarios. Los muros medianeros son parte de la estructura, reforzándolos, obviamente, con elementos de hormigón. La estructura entonces está resuelta en hormigón armado, losas y vigas se disponen de manera tal que sus esfuerzos descarguen sobre los muros medianeros que están reforzados, utilizando encofrados de tabla de maderas dispuestos de tal manera que ponen en evidencia el sentido en que descargan las fuerzas. A su vez, en el subsuelo se pone un especial cuidado, si observan la parte inferior de la diapositiva, en la submuración, en ese muro de submuración que es de hormigón armado y que tiene un encofrado muy diseñado mediante el juego de tablas para crear todo un diseño, ¿sí?, que contribuya a mejorar la calidad de ese ambiente que está enterrado, ¿no? Si bien hay un patio también al que da ese ambiente. Otro aspecto muy estudiado son las terminaciones interiores, en especial las tabiquerías. Paneles que se abren o tabiques de madera que se corren potencian la interacción y la comunicación entre los distintos lugares de la casa. Cada uno se diseñó con aberturas, o en algunos casos son ciegos, y con accionamientos necesarios para ir adecuándose a las actividades que se den en cada espacio. Hay espacios que son, digamos, grandes, pero que se pueden subdividir según sea necesario. Y esto se hace para que se puedan ir adecuando a las distintas actividades que se vayan dando. La composición de estos paneles hace recordar a los cuadros de Mondrian, y la idea es que reflejen la condición lúdica de estos espacios. La envolvente también ha recibido un cuidado especial, ¿sí? Basados en la premisa de ser amables con el medio ambiente, se estudian orientaciones, iluminación natural necesaria, ventilación interior, entre otras cuestiones. Entonces, las actividades que se desarrollan al interior del edificio requieren de iluminación natural la mayor parte del día. O sea, mientras la casa esté, desarrollando actividades, se prioriza el ingreso de luz natural y se disminuye el consumo de energía eléctrica para iluminar. Para ello se generan ventanales que son completos, van de medianera a medianera, tanto al frente como al contrafrente, y se genera en ese espacio central que recorre toda la altura del edificio, se coloca una claraboya importante que va a permitir el ingreso de luz en el mismo. La decisión de crear una envolvente verde que cubra la fachada, contrafachada y la cubierta llevó a investigar su resolución y definirla mediante una malla metálica que está realizada con barras de hierro soldadas. Esta malla dará sustento a la vegetación que crezca en los canteros, los que se colocan en ambas fachadas.
Esta vegetación actuará como aislante térmico y como filtro solar, tamizando la luz que ingresa a los interiores, generando sombras y brillo que construyen una atmósfera propia para la actividad scout, que como sabemos en general se desarrolla en el exterior. Bueno, el proceso de diseño y construcción priorizó la interacción constante entre los integrantes del estudio BAC y la agrupación Scout. El estudio y experimentación con los materiales les permitió repensar las formas, procesos generativos, utilidades y los campos de acción de cada material, lo cual queda evidenciado en el uso del hormigón como material de la estructura, el vidrio y la malla de hierro soldado y la vegetación como envolvente, y la madera como tabiquería y terminaciones interiores. Ahora vamos a cruzar la cordillera de los Andes, ¿sí?, para analizar la Casa del Fuego, obra de la arquitecta Kazusa Segers. La obra, terminada de construir en el año 1997, se ubica en la 10ª región de Chile, en un entorno natural. La anterior era un entorno urbano y estaba entre medianeras. Esta está en un entorno natural, totalmente alejada de las otras construcciones del lugar. Segers desarrolla una arquitectura que no busca imponerse, sino ser amable con la naturaleza. Su búsqueda expresiva está directamente relacionada con el territorio de su país, su paisaje y sus tradiciones. Para esta obra toma de inspiración el primer orden arquitectónico que se dio en torno al fuego, que es el hogar. Este elemento será central en la composición, como las viviendas tradicionales de la comunidad mapuche. El encargo de un lodge familiar que puede albergar hasta 8 núcleos familiares se encuentra ubicada en un terreno dentro de una ladera, un cerro, que es vecino al lago Malihue. Este lago se encuentra a 250 kilómetros de Puerto Montt, o sea, está en el sur. Es una zona de antiguas erupciones volcánicas, rica en piedra pómez, en bosque de lengas, arrayanes, robles, y con una fuerte tradición de construcciones en madera. Para generar el lodge, parte de un esquema en donde el lugar central, como se indicó, lo ocupa el fuego. Y desde allí se desprenden cáscaras en forma centrípeta, donde se alojarán el resto de las funciones del programa. A su vez, ese esquema también lo relaciona con el de la galaxia espiral, rotando en el espacio, cuya velocidad desprende las cáscaras donde se ubica el alojamiento. La construcción alberga 2 casas, una para los adultos, que está en la zona central, y la otra de los niños, que es donde se desprenden las cáscaras. El contexto de implantación también sirvió de referencia para el diseño. Aprovechando la pendiente del terreno, se generaron desniveles que marcan las diferencias de uso, y el empleo de materiales naturales como la madera y la piedra contribuyen a fundir la arquitectura con el entorno. Y a la vez, ese paisaje será integrado al interior de la casa mediante grandes carpinterías. Entonces, el programa se desarrolla en 3 partes conectadas en formas de espiral a partir de un centro generatriz que determina todo el espacio y que se constituye en el lugar de encuentro de todos quienes se alojen en este lodge. Luego se generan otros sectores más íntimos, en las diferentes cáscaras y en las diferentes alturas, además de distintos espacios exteriores, que a veces son terrazas en deck y otras solo son patios sobre el terreno natural, y jardines. La arquitecta señala que el lugar de emplazamiento, que era aislado y de difícil accesibilidad, determinó el sistema constructivo utilizado y el proceso de obra. El sistema de entramado de madera es un sistema vernáculo, con disponibilidad de mano de obra en la zona y de material. El mismo fue utilizado para resolver la estructura portante de la casa y las terminaciones de los muros interiores y exteriores, así como el piso y los cielos rasos. Este material es llevado a su máxima tensión, de manera tal que se vuelve dúctil y expresa su belleza a través de las curvas que proponen los muros. Las tablas son dispuestas en sentido horizontal para acentuar el sentido en que se expande esta galaxia o el fuego.
pero también la madera en bruto, en forma de troncos, se utiliza como muro de contención de la ladera. En el nivel inferior del terreno, que alberga la casa de los adultos, la envolvente se recubre en piedra y la relación con el terreno natural es directa, mientras que en los niveles superiores el contacto con el exterior se logra mediante terrazas y balcones. Las cubiertas son livianas y su envolvente es de chapa, y las carpinterías son todas de madera. Las curvas dominan el diseño de este lodge, donde se buscó incorporar la dimensión humana y dar cuenta de cómo se viven los espacios a través del paso del tiempo. Los materiales empleados permitieron poner en evidencia esa búsqueda. Casu Segers sostiene que la obra no se sobrediseña para no domesticar el entorno y que es el paisaje el que es domesticado lo suficiente para conformar un abrigo y un lugar sereno. Avanzamos bordeando la cordillera de los Andes por el lado del Pacífico y llegamos a Perú. Allí, en el desierto de Ica, nos vamos a encontrar con el Museo de Sitio Julio Telo, dedicado a la cultura Paracas. Proyectado por la arquitecta peruana Sandra Barclay, es una obra de mayor dimensión que las anteriores, es de 1.170 metros cuadrados y fue terminada de construir en el año 2017. La arquitecta Barclay se enfoca en el bienestar humano a través de la pertinencia en el uso y cuidado del tiempo, el espacio y la luz como elementos centrales. Para resolver el encargo de este museo destinado a la interpretación y exhibición de objetos de esa cultura ancestral, tomó de referencia las construcciones típicas de las mismas. Los materiales que empleaban, los colores y texturas son reinterpretados con tecnologías constructivas actuales y ecológicas. El proyecto se implanta prácticamente sobre las ruinas del que fue su edificio predecesor, el cual fue destruido por el terremoto de 2006. Retoma de él su geometría rectangular y su compacidad, y a la vez tuvo que integrarse al paisaje que fue cuna de dicha cultura y que en la actualidad es una importante reserva biológica y paisajista de aquel país. Dentro del volumen irrumpe, a modo de grieta, una circulación abierta, que está ahí en una de las axonometrías indicada en color bordeaux, que separa las distintas secciones. La antropológica en el prisma alargado y la arqueológica en el de mayor tamaño. Y hacia el fondo se puede ver un prisma más pequeño, que es donde están los servicios. Esa grieta o falla, ¿sí?, funciona también como acceso a las distintas secciones y al museo. A su vez, la sección arqueológica es atravesada por varios volúmenes que se van quebrando y que son de mayor altura, que funcionan como dispositivos que denominó la arquitecta de corrección ambiental. Las exigencias ambientales del lugar de implantación, recordemos que es un desierto, y las exigencias museográficas de la colección son resueltas gracias a este dispositivo, que se dispone acentuando los espacios de transición entre las salas. El mismo, en la parte superior, contiene a lo largo aberturas tamizadas por una celosía, pero esas carpinterías están diseñadas para albergar en la parte superior unas rejillas que permiten ventilar, pero es para sacar el aire caliente que están en el interior. En la cubierta de estos dispositivos se disponen paneles solares para generar energía eléctrica que va a complementar la provisión de energía eléctrica de la red. En la parte inferior podrán ver que hay como una trinchera donde hay un dispositivo que es de aire pulsado, ¿sí?, que es el que refrigera naturalmente al edificio. El aire se toma a distancia en el desierto, es conducido por unas cañerías enterradas hacia estos dispositivos y en ese transcurso el aire se va enfriando de manera natural. Este sistema se llama canadiense. Su geometría reinterprete la serie y el desfasaje característico de los tejidos de esta cultura, que podemos observar en la parte inferior. La edificación está construida enteramente
con cemento purzolánico, o sea, es toda de hormigón, envolvente y estructura portante. Pero el cemento que se utiliza no es cemento Portland, sino cemento puzzolánico. Este cemento es resistente al salitre del desierto, pero también es mucho más ecológico que el cemento Portland, pues en el proceso de extracción no genera tanta contaminación ambiental. El hormigón se deja a la vista y se pule, lo que hace que adquiera este color rojizo natural que se mimetiza con el entorno y también adquiera ese aspecto cerámico que se asemeja al acabado de las vasijas precolombinas. De acuerdo con críticos de la arquitectura, este museo es una hibridación aparentemente contradictoria entre la espacialidad laberíntica y el recorrido en espiral usado por los antiguos peruanos y la espacialidad contemporánea, fluida y transparente. Bueno, en este recorrido de estas obras de arquitectura sudamericana, pudimos apreciar que en cada instancia del proyecto, ya sea desde los primeros croquis y maquetas, pasando por los planos y detalles constructivos, no solo se ponderaban aspectos programáticos en relación al sitio de implantación, materiales y sistemas constructivos en relación a la resolución de las estructuras, envolventes y terminaciones interiores, así como las carpinterías, dejando cada profesional huella de su propia visión frente a la arquitectura, sino que en cada instancia estaban pensando todo ello en relación a la obra construida. Estaban también proyectando el proceso de obra, que es lo que vamos a empezar a hacer este año en Producción Edilicia 2. Estas arquitectas debieron asesorar a sus clientes, ponderando en base a datos del mercado cuestiones tales como estimación del precio de la obra, los plazos posibles de ejecución de la misma, cantidad de recursos humanos que se asignarán en su construcción, incidencia económica de los contratos y su contrato y de sus rubros y fundamentalmente modalidades de inversión y de financiamiento, entre otras cuestiones. Hasta aquí ustedes han trabajado fundamentalmente en el proceso de diseño. Pero este año, como ya dije al inicio, vamos a incorporar conocimientos que nos permitan controlar el proceso de construcción. Para comprender este proceso es necesario comprender el medio en el que vamos a desempeñar nuestra labor profesional. Por ejemplo, necesitamos conocer cómo funciona el mercado inmobiliario formal, cómo funciona el Estado, cómo el Estado plantea y financia su obra pública, e incluso saber que hay un mercado inmobiliario informal que funciona similar al mercado formal, pero que no tributa y no recibe control. A su vez, también necesitamos conocer las entidades que nos van a proporcionar información estadística sobre índice de variación de precio, costos y precio de la construcción, que son datos que necesitamos permanentemente para poder avanzar en proyectos y en estos procesos. En el proceso de construcción, lo económico y financiero aparece como un tema fundamental. Sin tener resueltas estas cuestiones, sería imposible llevar adelante una obra correctamente. De hecho, uno de los primeros temas que un proyectista aborda con el cliente es el del presupuesto estimativo. Y, por supuesto, los honorarios profesionales y luego, quizás, todo lo que significa el programa. Otra cuestión que hay que tocar y que seguramente será en la primera reunión es la capacidad económica que tiene el cliente para poder invertir en la ejecución de la obra. Esto último también puede influir en el proceso de diseño y, por supuesto, en el proceso de construcción. Para ello necesitamos tener información para comparar y así tener una idea, en primera instancia, estimativa de la inversión económica que deberá realizar, la cual, luego de definido el proyecto, se ajustará de manera detallada y rigurosa. Para ello, debemos tener noción de cuáles son los mejores sistemas los mejores sistemas de contratación y ejecución, y de ellos cuáles se adecúa a la envergadura de la obra y capacidad de inversión del cliente. Esto impactará en la ponderación económica y en la planificación y programación de la misma, y por ende en la certificación de los avances.
Todo esto que acabo de mencionar formará parte de cada uno de los trabajos prácticos que desarrollaremos a lo largo del año. Y es importante, y esto ya tiene que ver con lo operativo, que ustedes no se retrasen en la elaboración de los contenidos que se van proponiendo semana a semana, porque esta materia requiere de que, digamos, se cumplan con los tiempos que establece la planificación. Otra cosa que es fundamental para esta materia es la paciencia, porque cada trabajo práctico va a abordar una porción de todo esto. Y recién cuando tengamos cumplimentado todos los trabajos prácticos, entenderemos cómo juega toda esa información. Bueno, por lo que pueden ver, un arquitecto debe tener capacidad de emprender y de administrar estas cuestiones que acabo de enunciar y que serán los temas relevantes de esta materia. Cuando acabemos de cursarla, cuando lleguemos a la muestra crítica final, le tendremos que decir que esto es todo lo que la facultad les va a dar. A partir de ahora, a partir de ese momento, mejor dicho, ustedes tendrán que empezar a transcurrir su propio camino de conocimiento a través de especializaciones el día que se reciban, de cursos, de buscar información, de leer libros, pero la facultad ya les habrá dado todo. Bueno, eso es todo. No sé si quieren hacer preguntas. Lau, detengo la grabación, así. Sí, por favor.